que hay un Dios, ¿verdad? Todopoderoso que puede, ¿verdad? Ese mismo huracán El que llega allá. desviarlo. Ok, la polémica, entonces. Pero Ya que tú danos el querías- tema, Guy, porque tú estás y yo no puedo preguntar. Danos No, el tema. estamos Sí, pero introduciendo estamos el mal. introduciendo el mal. Ok, Gabriel. introduce el Estamos mal. introduciendo ¿Cómo tú el vas a mal. definir si Dios permite el mal si no sabes lo que es el mal? Ok, introduce el mal. ¿Tú entiendes dónde Y voy? sí, pero introduce el mal. Pero estamos hablando sobre el mal. Ok, tú tienes media hora y Pero tú eso- tienes la respuesta. pero eso Danos no el mal, quería danos lo que le literal. Yo voy a hablar Pero ya. estamos hablando de eso. Bienvenidos sean todos a esto es un Intento Podcast, este espacio de cultura general, conocimiento, aprendizaje. Y el día de hoy estamos de vuelta, teníamos unos días sin episodio y también teníamos unos días sin nuestro compañero Vladimir. Siempre bienvenido aquí. Eh, Estamos en estos últimos días de luto nacional en República Dominicana por la tragedia pasada el pasado martes 7, en la madrugada, en el establecimiento de entretenimiento, el Jet Set. Y cada espacio pudo hablar sobre diferentes cosas, los comunicadores pudieron comunicar, valga la redundancia, sobre el estado de cómo se produjo todo, lo que hacen crítica al gobierno, hicieron su crítica, y nosotros vamos a hablar sobre algo que creo que nos compete un poquito, y se hizo viral un comentario del diputado de la República Dominicana y comunicador Bolívar Valera, de El Mañanero, donde él cuestionaba o se preguntaba ¿qué Dios es este que permite estas cosas? Y yo sé que mucha gente también comparten ese pensamiento de, ok, si hay un Dios tan bueno como dicen, ¿por qué pasan estas cosas? Entonces, el día de hoy vamos a tocar ese tema puntualmente a propósito de esta lamentable situación que pasó en la República Dominicana, donde se hace la cuestión, ¿qué es el mal, verdad? Y si Dios es tan bueno, entonces, ¿por qué lo permite? Hoy tenemos a, como dijimos, Vladimir Santana y Ismael conmigo. Hablaremos un poquito de apologética, de filosofía y también un poquito, ¿verdad?, de lo popular. Vladimir, bienvenido y empecemos de una vez. Vladimir, antes de definir por qué Dios permite el mal, si lo hace, hablemos un poquito de qué es el mal. ¿Qué es ser mal? Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Ya nuestro hermano o aquí colega, el ingeniero Juan, ya hizo la introducción, hizo un prefacio acerca de lo que vamos a hablar. ¿Qué es ser mal? Necesito que el que escucha y el que ve este video se detenga a analizar. Voy a hacer críticas constructivas, otros harán críticas destructivas, pero queremos llegar a un asunto o a una respuesta acerca del mal y de lo que ha pasado. Ya todo el mundo sabe las noticias del Jet Set. ¿Qué es ser mal? Según los que saben, los que han estudiado apologética, los que tienen un conocimiento teológico acerca del mal, vislumbrándolo bíblicamente, se halla la respuesta en la perfección misma de la creación. Por cuanto somos perfectos, el mal existe por el libre albedrío. Es decir, si no fuéramos capaces de discernir, de tomar decisiones, entonces no fuéramos perfectos. Estuviéramos diseñados para un fin. Es como cuando yo creo un celular, un robot o algo, y le doy ciertas habilidades o aplicaciones, pero no le doy una capacidad ilimitada de que pueda tener más opciones. Eso se le llama el mal. ¿Por qué? Yo decido, por mi libre albedrío, hacer un mal a Ismael o no. Entonces, el mal tú dices que es la decisión, la libertad que yo tengo de accionar. Es Eso es el mal. El mal se encuentra en la perfección misma de la creación. Vuelvo y lo digo. Por cuanto soy perfecto, porque puedo escoger como tú estás alegando, el mal existe porque tengo libre albedrío. Si Pero- Dios me diseñara para el bien, yo nunca haría el mal. Pero ahí estamos. Dios me dio Ahí tú hablas libertad. de el por qué yo elegiría hacer el mal. Pero cuando tú haces el mal, ¿qué acción tú haces? ¿Por qué esa acción es mal? ¿Por qué es mal? Eso tiene que ver con la moral o con la Eso ética. tiene que ver con la moral de Dios. La moral de Dios, no del hombre. Muchos alegan Ok, hablemos de eso. que creen que es un Dios amoral el que tenemos. Vamos a hablar de una forma filosófica, bíblicamente hablando. Cuando Dios le dijo, que ustedes muchos se saben esa historia, aún los inconversos, que puso el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios le dijo, si comieres de este árbol, de cierto morirás. La palabra que Dios utiliza para el bien y el mal es la palabra hebrea aramea, top para el bien,
que si tú comes, entrará la felicidad, el éxito, la alegría, el gozo. Si lo buscan en el original, Strong Exhaustiva. Los que me escuchan, que son críticos, necesito que estudien para que entiendan qué fue lo que nosotros absorbimos, bíblicamente hablando. Y el mal, que es la palabra ra, que entra la adversidad, el pecado, la tristeza, las adversidades, la penuria. Esa es la palabra que Dios utiliza en el hebreo arameo. Si tomas, entrará bien lo que te gusta, el éxito, la gloria, la fama, pero también entrarán las adversidades, los problemas, la tristeza, todo eso. Ok. Y el pecado. A veces yo lo escucho ustedes dos hablando y ustedes ponen la cosa como muy bonita, pero a veces me gusta ya como que caigamos donde tenemos que caer. ¿Por qué si Dios existe, yo creo en Dios, estoy haciendo la pregunta que la mayoría de personas se hace, ¿por qué si Dios existe, permite que sucedan tantas cosas malas? Allá vamos, porque queremos hablar un poquito sobre qué es el mal, antes de saber si Dios lo permite o no lo permite. Entonces, El mal, dijimos que el Vamos mal a- entonces tiene que ver con el mal uso de las cosas. el mal uso de las cosas. Excelente. Si yo tomo una pistola, le pongo una buena bala y me doy un tiro en la cabeza, ¿dónde estuvo el fallo ahí? ¿En qué te diste el tío? En la dirección del tiro. La pistola desempeñó su función, que para eso fue diseñada. La bala también desempeñó su buena función, porque para eso fue diseñada. Ahora, mi cabeza no fue diseñada para tiro al blanco. Es el mal uso de las cosas. Es igual que la tecnología. ¿Es buena o mala? Es. Es, dependiendo del uso que yo le dé. Nosotros podemos elegir, por eso somos perfectos. Tú decides si lo que tú haces es ser bien o lo que tú haces es ser mal. Voy a responder la pregunta de Ismael. ¿Por No, qué? vamos vamos a llegar a esa parte. Entonces, el ser humano considera maldad a todo lo que va en contra de su naturaleza, en contra de lo que se categoriza bueno por la moral. Porque, por ejemplo, un fenómeno atmosférico como el ciclón San Zenón es malo, fue malo. Muchos alegan que es malo porque nos afecta a nosotros. Ajá. Ahora, no puede ser malo filosóficamente hablando porque no tiene un propósito. No, No es que la naturaleza decide, voy a hacer un ciclón para acabar con República Dominicana. A diferencia del hombre que dice que es tan bueno que le ora a Dios, ponme una víctima, oh Jehová, y líbrame de la muerte porque voy a atracar. Sí, Que lleva un propósito. el atracador a las 5 de la mañana. Lleva un propósito. La Sí, pero naturaleza... la naturaleza no lleva un propósito, pero nosotros creemos que hay un Dios, ¿verdad? Todopoderoso que puede, ¿verdad? Ese mismo huracán El que llega allá. desviarlo. Ok, la polémica entonces. Pero Ya que tú danos el querías- tema, Guy, porque tú estás viendo y yo no puedo preguntar. Danos No, el tema. estamos Sí, pero introduciendo el mal. introduciendo el mal. Ok, Ismael. introduce el Estamos mal. introduciendo ¿Cómo tú el vas a mal. definir si Dios permite el mal si no sabes lo que es el mal? Ok, introduce el ¿Tú- mal. ¿Tú entiendes dónde voy? Sí, pero introduce el mal. Pero estamos hablando sobre el mal. Ok, tú tienes media hora y Pero tú eso- tienes la respuesta. pero eso Danos no el mal, quería danos lo que le que Yo Yo voy a hablar Pero ya. estamos hablando de eso. Vamos a- vamos a- yo no tengo la Está respuesta. bien. Porque cada vez que pregunto, él el mal. dijo el mal es el mal uso de la cosa. Yo estoy preguntando ahora, los fenómenos atmosféricos, como el ciclón San Zenón, que llevó muchísimas muertes, Sí. Ciclón David, son maldad, es mal. Estamos No es definiendo mal. filosóficamente qué es maldad. Para Porque luego no venir tiene, no tiene un propósito en sí. Incluso, ya el ser humano aprendió a controlar la naturaleza. El que es más inteligente y más estudiado sabe que ya las naciones pueden provocar terremotos, pueden provocar huracanes. Y no quiero entrar en esos detalles ya profundos porque quizás me afecten ciertas cosas. Puede hacer terremotos en diferentes lugares porque toma el mundo como un cuerpo. Ya saben controlar la naturaleza y provocar cosas, que es diferente. La naturaleza, los fenómenos que pasan, no tienen un propósito, solo se forman. Incluso los que saben hablan hasta de los efectos mariposa, que con el batir de las alas se puede provocar un huracán en otro lado, que no lleva un propósito en sí. Ahora, ¿por qué se ve mal, filosóficamente hablando? Porque nosotros somos afectados en dolor y que morimos, que quiero entrar ahí, que es el tema donde ponen a Dios, que por qué permite, por qué murió. Vamos a tocar también lo que es el tema de la Y muerte. yo quiero, antes de que respondamos la pregunta, que tú estabas muy desesperado, que tú me respondas, ¿Dios es bueno o malo? Dios es un Dios moral. Voy a explicar. Dios es bueno. ¿Por qué? No conocerían, dijo un filósofo, el significado del bien si su opuesto no existiera. ¿Cómo sabes que lo que estás haciendo es lo bueno?
Porque hay maldad. Por el conocimiento del mal, Dios te está perfeccionando. Incluso la Biblia alega que Dios perfeccionó a Cristo, el justo, a través de las aflicciones. Si lo padeció, Cristo vino aquí, jugó nuestro juego y venció. Entonces nosotros nos sentimos mal. ¿Por qué Dios permite eso? Pues aleguemos por qué Dios permitió que a Cristo le hicieran todas estas cosas siendo justo. La Biblia alega, ¿quiere Dios la muerte del impío? En ninguna manera. No vivirá si se aparta de sus malos caminos. Sino que venga el arrepentimiento. Lo que pasa es que nosotros somos tan buenos que queremos que Dios también nos apoye el mal, y cuando pasa una desgracia, entonces lo culpamos a Él. Pero cuando yo estoy fornicando, cuando yo me le estoy tomando la esposa a otra persona, una familia, destruyéndola, cuando estoy metiendo drogas, cuando estoy alcoholizándome, ahí Dios no me mata. Ahí no podemos decir, ¿por qué Dios no me asesinó? Somos doble moral nosotros. ¿Por qué no decimos ahí, ¿dónde estaba Dios cuando yo estaba cogiéndole la hermana o la esposa a otra persona? Ahí tú estás tranquilo, tú estás feliz, te sientes bien. ¿Por qué no dijiste, estoy haciendo el mal yo? El mal empieza por el hombre. Nosotros, si Dios quisiera erradicar el mal, tuviera que empezar por nosotros. Sí, pero que hay muchas veces que uno como persona normal, uno no está haciendo el mal y te llegan cosas malas. Ok, el mal moral o el mal hacia Dios. El mal moral. Por No, porque ejemplo, el mal moral lo provocamos nosotros. ¿Quién te atraca? ¿Es Dios o es el hombre? Jaraca, jaraca aquí. Voy contigo. el atracador, ¿Quién mata? ¿Es Dios o el hombre? el hombre, ¿Quién es que asalta? ¿Es Dios o el hombre? ¿Quién El es que roba? ¿Quién es que miente? ¿Quién es que hurta? ¿Quién es que hace? ¿Quién es que pone las bombas? el mismo hombre. Entonces, es en tu libre albedrío. Si ellos decidieran no hacer eso y volverse a Dios, porque es que mientras el ser humano esté alejado de Dios por sí solo, no puede hacer el bien. Entonces Dios no entra al libre albedrío de cada una de las personas. ¿En qué sentido tú lo dices? Porque hemos escuchado, ¿verdad? Que cuando Dios tiene propósito contigo, por más cosas que te pasen, tú no vas a morir, no te van a pasar... bueno, te pueden pasar cosas malas, pero el final de todas las personas que estamos aquí es la muerte. Te voy a responder dos preguntas, la que me hiciste anterior, que todavía no se ha respondido, y esta, que tú estás diciendo. Lo que pasa es que voy a hablar a nivel cristiano, porque esto también va para los cristianos. ¿Cuál es el propósito de Dios bíblicamente hablando? ¿Darte larga vida o la salvación eterna? La Biblia alega que el fin de todo lo que Dios quiere es bendición y vida eterna. El final de todo lo que estamos padeciendo aquí o está pasando es una antesala, porque ya Dios todo, lo bueno es que Dios siempre se adelanta y lo dice. ¿Qué dice Pablo? Porque para mí el vivirme es Cristo. El morir es ganancia. Oh, pero Pablo está viendo la muerte como cosa buena, no La como muerte cosa física, mala. la muerte física. ¿Tú sabes por qué pasa eso? Porque el cristiano fundamentado que ha conocido verdaderamente a Dios, sabe que esto es una antesala. Nosotros ponemos a Dios, ay, el malo, la muerte. Pero Dios te dijo, si comes de este árbol, de cierto morirás. Tuviste tu libre albedrío, tomaste del árbol, Vas a entró la morir. muerte. Y no solo eso, fue bueno, porque dijo, ok, entró la muerte, y te lo dije. Pero con todo y esto, enviaré a mi hijo para que tenga salvación y vida eterna. Porque el final de toda la vida, aunque tú te vayas antes o después, es la salvación o la perdición. Y lo dice también, hoy estuvimos estudiando el libro de Daniel. Y mira los 4 reinos, donde dice, "Hey, va a venir esto, va a venir esto, va a venir esto, va a venir esto", pero Eso después mismo. de todas esas cosas, Dios te da la respuesta, voy a al venir. final tú vas a vivir. ¿Qué dice Dios? Óyeme, vas a morir, pero al final yo te voy a resucitar para vida eterna. Ese es el propósito por lo que estamos aquí. Entonces, de una forma u otra, todos estamos conscientes que vamos a morir. Uno a los Sí, pero 50 el años. problema es, ¿verdad? Obviamente, todos nos vamos a morir, vamos a llegar, pero nadie se quiere morir antes de tiempo. ¿A qué tú llamas antes de tiempo? vamos a organizar esto. La polémica principal es, ¿Por qué Dios permite el mal? Dios es todopoderoso, sí. Si es así, entonces el mal que está pasando, Él lo permite. O Dios no es todopoderoso y Él no puede evitar el mal que está pasando. Eso es uno. Y la segunda, esta maldad que está por culpa de nosotros, que Dios permite. O sea, está bien que pase, está bien que Dios la permita, porque hay una maldad que el que no escucha aquí no ve, porque no es con la Biblia, sino una maldad que nosotros, ¿verdad?, la consideramos
Pero, por ejemplo, Que al final no es Dios. moralmente o éticamente, Moralmente somos nosotros. exacto, moralmente, éticamente, no hay maldad. Tú Entonces, quieres ayudar, esto mismo, estás alegando. cuando los comunicadores dicen, esa persona es buena, esa persona hace el bien, se refieren a las reglas morales y éticas que hemos construido en la humanidad, diciendo no atraca, no roba, la cosa que entendemos, le habla bien a su prójimo, se cuida a su mamá, cuida a sus hijos, esas reglas que creó el ser humano. Dice, no es malo cuando cumple esa regla. Entonces, esa maldad viene al cumplir esa regla humana o hay una maldad que ya tenemos por sí, porque sí, al ser humano. Eso es uno. Y dos, la polémica de Dios. Si él es todopoderoso, porque entonces él deja que esa maldad del hombre se manifieste. Como yo alegué al principio, Dios quiere enseñar tres cosas. La primera, esa maldad la escogimos nosotros desde el principio, La libertad. por nuestra libertad. Nosotros Dígame ya bien. O sea, la que si tomamos. Dios quita la maldad, no hay libertad. No hay libertad porque tú decides hacer el mal. Si yo te digo ahora, para que tú veas, fumar te daña los pulmones y te puede dar cáncer. ¿Por qué tú fumas? No me gusta. Porque quiero. Por X razón, pero lo hago. Yo Al final no es Dios, mátalo, mátalo, mátalo. No. El hombre se aira porque tú me hiciste algo, va y se venga y te mata. Ay, Dios sí es malo porque permitió que te mataran. Pero no fue Dios, fui yo que elegí matarte. Sigo. Aunque yo sea bueno, Si tú eres bueno, yo, y tú malo. voy a hablar de eso. Espérate. Ok. La segunda es para perfección de nosotros. Como dije, si tú no conoces, no puedes conocer el bien o tener diferencia del bien y el mal si no tienes el conocimiento de lo otro. Para tú saber que lo que tú estás haciendo es el bien, tienes que conocer el mal y experimentar el mal. Y tercero, para el conocimiento de nosotros, para nosotros podernos elevar en cuanto a conocimiento de perfección. Ahora, eso de que Dios está permitiendo el mal es por una razón. Primero, porque no quiere destruir al hombre dándole una prórroga a que se arrepienta. Ya Dios también lo dijo en la Biblia cuál va a ser el final Muy importante. y como quiera no nos arreglamos. Si Dios quiere, como hizo un amague en el diluvio, que nada más 8 personas fueron salvas en una parte regional, imagínate si Dios le da para destruir a la Yo humanidad. quiero que Él controla eso. Lo tú que pasa es repitas que la eso, Lázaro. misericordia. Se repite eso porque como que lo dijiste muy suave y es como que muy importante. O sea, si Dios quiere controlar la maldad, el hombre no existiera. no existiera o lo hubiera creado para que solo haga robóticamente el bien. Lo que pasó en el diluvio. Él dijo, hay mucha maldad. Pero fue una Vamos a mague, controlarla. él nada más hizo una Vamos a mague ahí. controlarla. Ujú. Él hizo Wow. una mague, fue. En un dominicano él hizo así, ¿viste? Me provocaste, ¿viste? 8 personas nada más. Controla la maldad. Y las 8 personas porque él lo salvó. Entonces él es el malo. Me provocas y te... Entonces él puede destruirnos. Si Dios quiere hacer así, en fracciones de segundos, se fue la humanidad. O sea, uno está pidiendo algo que no está dispuesto Ento- a aceptar. Entonces, cuando uno dice Dios, porque Espérate la doble moralidad de la gente. Dios te lo dice desde el principio. Voy que la Biblia lo dice. Busca Génesis desde el principio. Si haces el bien, vivirás. Si haces el mal, morirás. ¿Qué tú terminas haciendo? El mal. El mal. Entonces tú quieres que Dios te justifique el mal y cuando te mueres lo culpas a él. Vamos a hablar un poco del caso del Jet Set. Voy a ir de nuevo, entro a la línea. Si le damos la lógica, el que tiene sentido común, murieron 221 personas. Verídico. ¿Qué estaban haciendo? Algo bueno. Y no lo estoy culpando porque eso es algo, como alegó el ingeniero nacional, es una pérdida, un dolor. Estaban bebiendo, estaban haciendo todas las cosas que Dios dijo que no se hicieran. Y Dios no es vengativo porque Dios no quiere la muerte del impío, sí es justo. Ahora, lógicamente hablando, Dios tiene la culpa de que una infraestructura que se creó hace 50 años, el ingeniero no pensó que subirían plantas pesadas arriba, chiller con vibración igual que la planta y un transformador que no fue diseñada para eso. Quieren que Dios justifique eso, que el hombre sabe que por lógica humana, por sentido común, estaba mal. Lo que pasa es, Se había calcinado antes también, no reconstruyeron. No tenía columna porque no fue diseñada con el fin de que se le suba peso encima, incluyendo también toda la música y cosas que también estaban sujetadas al techo. Lógicamente hablando, ¿se podía hacer? Sí, el ser humano pudo haber tenido el control de eso. Y lo sabían. Eso es cosas que si tú buscas la noticia, los estudios y los que saben, se podía evitar porque se sabía. Pero lo dejaron así hasta que pasó la tragedia.
Entonces, ¿Dios es ser malo? No, porque por sentido común estaba mal lo que se estaba haciendo. El hombre decidió no arreglarlo. Ujú. Hay algo muy interesante cuando yo, o sea, lo que más yo me quedo en mi mente es... Espérate, que voy a si seguir. Dios- Y mira si el hombre es tan malo, que empezaron a hacer un memorial acerca de eso. Y los legisladores, dice el periódico Diario Libre, no sé si estoy equivocado, que desestimaron eso. No sé si van a pensar hacer un YC 2.0 o van a hacer otra cosa y al ser humano quizás se le olvide y vuelva a la fiesta ahí. Con toda la esencia, todas esas armas que se perdieron ahí. Entonces, es Dios que está mandando a hacer eso, a que los legisladores digan que no se tome de memorial, que ese terreno quizás se use para otra cosa. Y muy interesante cuando la gente dice, ok, pasa el mal, pero Dios lo permite. Como queriendo decir, Dios lo está viendo, diciendo, mira el mal ahí, qué bien. No es lo mismo, eso se pero llama... espérate, déjame acabar para yo no parecer un loco ahora. Entonces, pero no hay una forma de tú desligar el ser humano del mal. O sea, si tú controlas el mal, estás controlando al ser humano. O sea, le estás quitando su el libre libertad de albedrío, actuar. ¿tú estás entendiendo? Entonces, más profundo sería la pregunta, ¿por qué Dios creó entonces al ser humano con maldad? Él no lo creó con maldad, nosotros elegimos. Por eso cité lo primero. ¿Qué Dios le dijo? Ahí Eres está el libre. conocimiento del bien y el mal. O sea, lo primero que Dios creó fue al ser humano libre. Libre Entre y varias perfecto. El ser humano antes no moría. Y disculpen que se suene de Power O sea Ranger que- o de Goku. Respiraba bajo del agua. La Biblia alega que Dios trajo todos los animales delante de Adán. ¿Ustedes creen que fue que se lo trajo? Sacó el pez del agua. Mira, nómbralo. No. Era un ser perfecto. En el agua, en los aires, no moría. Cualquier ciclón, cosa que ustedes llamen mala, Adán la pasaba como el video de Jackson, que estaba agarrado de que... porque no moría. Todo era perfecto. Entonces, por la maldad que nosotros elegimos, Dios le dijo, mira, si toma del ra, que es la malo, esa es la palabra, tomará la adversidad, el tristeza, el sufrimiento, el pecado, los problemas, Dios se lo dijo. Entonces tú dijiste Pues dale. que si no tuviésemos la maldad, veníamos a ser como Jehová. Entonces Adán y Eva eran Jehová, entonces. No eran roboses. Oh, Entonces disculpa la explícame palabra. esa dualidad ahí. Si no porque- tuviéramos libertad. Si no tuvieran libertad. Entonces él decidió. No él, porque la mujer fue la primera que tomó y persuadió al Pero hombre. él también fue persuadido. Pero sí, Sí, eso pero mismo. pero Al fue final- por ella, según Al Timoteo. final. Fue ella, fuiste tú la culpable. Pero La Vladimir, Biblia alega, porque todo lo que Dios creó es perfecto. Nada hay que desechar tomándose todo con hacimiento de gracia. Si tú lo haces todo bien en la voluntad de Dios, difícilmente pasen cosas malas. Incluso los fenómenos y las cosas malas que pasan, nosotros pudiéramos mitigar eso hasta en un 10%. Pues, ¿qué hace el dominicano debajo de un puente cerca de un río? Si sabe cuando llueve se va a llevar todo. Dale lógica a eso. Porque si tú usas el sentido común, también nosotros provocamos el mal. entonces yo te voy a hacer la pregunta. ¿Yo puedo orar para que algo malo que me vaya a pasar me deje de pasar? Sea explícito. Por ejemplo, si cuando yo voy a salir de mi casa, yo oro para que Dios me cuide. ¿De quién te va? Ahora, mira que irónico. ¿De quién te va a cuidar? Del mismo humano, ¿verdad? De nosotros mismos. De nosotros mismos. Pero yo le puedo orar a Dios por eso. Sí, Dios te libra. Y Él me puede liberar a mí de que eso, tú ¿verdad? estás orando por eso. Porque tú estás reconociendo que Dios tiene el control. Pero no todo el mundo ve las cosas iguales. Te voy a poner un ejemplo para que tú entiendas. Cuando yo estoy en una discoteca, yo pienso en Dios. Pudiera, pero... Cuando ser, yo puede estoy en ser, el, nadie sabe. cuando muy yo poca estoy en el posibilidad. jangueo, Muy poca cuando yo posibilidad. estoy en el jangueo, Poca posibilidad. que me estoy ligando a una tipa, Sí, pero tú estás viendo solamente el que está dentro de la discoteca. Pero, Hay no, gente pero te lo afuera estoy que están poniendo. intercediendo por esa persona que está en la discoteca. porque Mal. están intercediendo. Estoy hablando lo que le pasan las cosas, haciendo lo malo. Que entonces lo quieren poner a Dios el mal que están haciendo. Sí, Vladi, pero yo te pregunto a ti. Y los cristianos que son perseguidos, haciendo el bien. Háblame de eso. Lo mismo que te dije. Los cristianos sí entendemos que vamos a ser perseguidos. Porque es que Dios siempre te da la respuesta. El que no es inteligente, ¿por qué no lee la Biblia? ¿Qué dice Pablo? Somos espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Estamos atribulados, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos. Ah, no, esa parte. El cristiano está puesto Derribados. para pasar las pruebas aquí, porque nos espera la vida eterna. ¿Qué es lo que ustedes temen? Al final, que es la muerte. La Mire, muerte. Esteban, como lo apedrearon, el hijo Y- de Ellen. Salen para allá. La muerte, como dice Apocalipsis, es un estado sobrenatural que Dios irrumpe. Solo Dios tiene el control. Tengo las llaves del Hades y de la muerte.
El cristiano realmente no debería temer a la muerte porque sabe que hay vida eterna más allá de esto, que esto es un espejismo. Este es el 1%, como le llaman los cabalistas. Nos falta quitar el velo y ver el 99%. Entonces, Vladi, ¿qué pasa entonces cuando hay cosas que no vienen por el mismo humano en sí? Por ejemplo, Lo único que tú me puedes citar que no venga por el ser humano en sí ajá, Los fenómenos es los fenómenos naturales y no tienen No, un y sí. propósito en sí. Eso es lo único. hay niños que nacen deformes y no fue por una mala práctica del padre o de la madre. Deforme. O sea, deforme. un cáncer que te llegue a ti y Deforme. que no tenga que ver necesariamente por mala alimentación o Que que yo tú dije al te principio. pusiste a algo. ¿Qué yo dije al principio? ¿Qué dijiste? Elegimos el mal, ¿verdad? Cuando empezamos a pecar, ¿qué dice la Biblia de la fornicación? No demos nuestro cuerpo a una ramera. No se casen en fornicación. Eso de unión libre, Dios nunca lo ha aprobado. Entonces tú estás en pecado y quieren que las cosas te salgan buenas. Pero hay personas que están haciendo las cosas buenas y Entonces, la cosa le sale mal. fornicar y tener un hijo fuera del matrimonio. Malísimo. Pero buena por las reglas humanas. Sí. Dios Por la es un regla Dios que Dios moral. impuso. Dios desde Moisés, que hace mucho de eso. Creo que está cerca de los códigos Hammurabi, que fue el primer código penal y judicial, que era una locura que puso el hombre. Dios fue moral y puso leyes, incluso hasta leyes hasta dietéticas. Y dijo, mira, si tomas este camino te irá bien. Si tomas este camino te irá mal. Y nosotros siempre tomamos el mal. Cuando Dios desde el principio nos dijo, hagan las cosas bien. Te voy a poner 2 ejemplos. Nace un ciego para que tú veas lo misericordioso que es Dios. ¿Y qué dicen los apóstoles? Lo mismo que tú estás alegando. Jesús, ¿quién pecó? Él o sus padres, porque los pecados vienen de pecados. Salen cosas malas por pecados. Me nace un niño deforme porque me casé con mi mamá o con mi hermano. No, Pero siempre, espérate, Vladi, no, es que no te voy a dejar. Un No te voy a ejemplo, dejar. pero ¿Puedo espérate, ahorita? yo no me he desarrollado. Perdón, dale. Atenúa la voz. Sí, sí, está Que yo no me he desarrollado. Atenúa la voz, por favor. Sigo. Los discípulos le preguntan, estoy haciendo una historia y no me deja terminar la historia. Así la ¿Quién nació ciego? ¿Quién pecó? Él y sus padres para que naciesen ciegos. Ninguno dijo eso. Porque está la iniquidad, que él no lo conoce, que Dios desde el principio lo dijo. La iniquidad es lo torcido de una generación. Es el DNA donde están alojados todos los pecados no confesados que pasan de una generación a otra. El DNA es el comportamiento del ADN en una célula, está por genética, se va pasando el pecado. Engendra pecado. Entonces, eso mismo. Entonces Dios dijo, yo soy Jehová tu Dios, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Toda esa gente que hacen brujería y cosas malas, fíjate que en la mayoría de sus generaciones siempre hay un gay, o nace un hijo pájaro, o una niña lesbiana. Han pasado 2 cosas. Entonces Cristo le dijo, ni él ni sus padres pecaron para que naciese ciego, sino para que el propósito de Dios se cumpla en él. Eso fue ya un caso atípico donde nació con algo malo, pero Dios lo terminó sanando, porque Jesús dijo, no falló él ni sus padres, no hay cosas malas en él, por eso nació así, para que la gloria de Dios se manifieste y se recibió la vista. ¿Qué estaba pasando? O sea, si hay casos atípicos, Dios lo termina sanando. Es posible que sí, Y es posible que no. y es posible porque no sé su genealogía. Recuerda que todas las cosas obran para bien. Hay sufrimientos que Si ayudan es para que es otro convertido, propósito. para los convertidos. Hay- Sé claro. Pero hay sufrimientos que ayudan a Tengo otro que ser claro. Es para los que creen a Dios. Porque sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas le obran a bien. Eso no es para todo el mundo. Y disculpen que se sienta mal. Si usted no le sirve a Dios, aunque cree en Dios, si usted hace lo malo, no crea que Dios va... Si yo soy amigo de Ismael y tú no, ¿con quién Ismael va a tener más acercamiento? Contigo. Entonces, yo siempre me río con la lógica que el ser humano le aplica. Yo soy malo de nacimiento, yo hago lo malo y quiero que Dios me ayude. ¿Dónde está Entonces, Dios, esa Dios no gente- tiene empatía, Dios. Dios tiene empatía. Dios es tan bueno que los impíos, como te alegué al principio, le oran a Dios para hacer lo malo y terminan saliendo bien y dicen gracias Dios que me ayudaste a Pero conseguir. Gracias, papá Dios. Dios no metió mano ahí, Vladi. Espérate. Gracias, papá Dios. Espérate. Una canción metiéndose la que... Tú te estás la ley de la no contradicción. Hay gente, no por ellos, sino por lo que tú alegaste al principio. Tu mamá es cristiana, intercede por ti. Y Dios, porque tú le sirves a ella, y yo estoy atracando y matando, Dios termina ayudando. Oye, no por ti, por amor, porque tú te estás contradiciendo. Pero tú también lo estás haciendo. Pero cuando No. tú me dices a mí que estaban la gente en la discoteca, pasó lo que pasó. De seguro, esa gente tenían personas cristianas que estaban orando por esa persona y han orado para que Dios cuide a esas personas. Y mira lo que pasó al final. Bueno, pero cuando tú oras,
¿qué pasa? Se hace lo que tú quieres, no siempre se hace lo que tú quieres. No. Esa es una buena lógica. No siempre se cumple tu voluntad. Porque está la voluntad permisiva y está la voluntad de propósito de Dios. Yo estoy haciendo lo malo, Ismael. Ujú. ¿Tú has captado o te has preguntado, Por eso- ¿se le predicó a esa gente? Sí, en su gran mayoría, porque en Dominicana es donde más se predica el evangelio. ¿Sabían el bien y el mal? Sí. ¿Por qué no se convirtieron? ¿Por qué no se apartaron del mal? Ahí tú no justificas eso, ¿verdad que no? Pero Ah, también yo tú justifico que hay personas, espérate, discúlpame, que yo veo que hay personas que hacen mucho el mal y las cosas le siguen saliendo bien. Y hasta se mueren al final. Ahí, Y las cosas. ¿Por qué tú ves la importancia del el tema 1 de qué es el mal? ¿Tú entiendes ahora? Hacen las Ve, cosas por eso mal. que tú tienes que llevarte de la estructura del programa. Si no definimos qué es el mal, Él no todo, lo definió. todo lo que hablamos después es un disparate. Pero no lo Como, definió. mira como tú dijiste, escúchate. Ujú. Hay mucha gente que hace el mal y no le pasa nada. Y entonces los que estaban ahí no estaban haciendo el mal o no son personas que hacen el mal. Eso es lo que la gente va a entender. Lo que la gente entiende, y eso no eran personas que eran malas. No eran personas malas, no eran personas que hacían el mal, porque no definimos la maldad. Definimos la Pero maldad yo como no, el yo no hombre. defendí que las personas que de- estaban ahí están o no haciendo el mal. Tú dijiste gente que hace el mal y le va bien. O Sí. sea que a esto le fue mal. La pregunta que yo te hago son preguntas que dentro de la lógica humana, ¿verdad? De una persona que no tiene a Cristo, se pregunta. Y si tú vienes y le das 20 vueltas y 20 vueltas, 20 vueltas, la persona no lo va a entender. Por ejemplo, yo tengo, ¿verdad? Un Toyota Corolla. Yo estoy aquí en la casa de Guy, ¿verdad? Yo estaba esta mañana en la iglesia, adorando a Dios. Me estoy portando bien. Estoy haciendo las cosas, ¿verdad? Bien. Buscando a Dios y todo. Y si yo salgo ahí ahora mismo, Dios, le digo, antes de me monto en el carro, ¿verdad? Y antes de salir, digo, Señor, cúbreme que voy para mi casa. Si a mí me pasa una desgracia, Una patada, vamos a decir. ¿verdad? Me chocó y me explotó la cabeza la patana, ¿verdad? Ya, así, me quedé muerto, ¿verdad? Pasé a mejor vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las personas que están a mi alrededor, que son cristianas también, intercedieron por mí, yo mismo por mí. Dios permite esos tipos de cosas. Mira, Pablo alegó que inescrutables son los caminos para los creyentes. Ya por lo menos, ya tú alegaste algo. ¿Era creyente ese ejemplo, ese caso hipotético que tú estás Sí, soy poniendo? yo. El caso hipotético mío. O sea que sí. Está ahí. Sí, soy yo, en el caso mío. Me explotó una patada. Entonces, ¿qué hace Dios? La presciencia de que Dios ve el futuro, ya que hablamos de la voluntad permisiva, como las hijas de Gigi Ávila, que en vez de maldecir a Dios, que se le murieron las tres, Dios le dio a entender al final. Era la única forma de que ellos se salven, o ellas se salven. Quizás era el caso donde la única forma, así como Dios ve la presciencia, que ve el futuro, como vamos a ponerlo los Avengers, mira, la única forma de yo salvar a ese muchacho, porque al final va todo, porque Dios ve el futuro, es de esta forma. Un domingo a la 2. Acuérdate, te he dicho que la voluntad del Padre no es que tú vivas 100 años, porque la Biblia no lo dice. La voluntad del Padre es que tú te salves, y los cristianos no están entendiendo eso. La voluntad, Dios nunca dijo aquí, te diseñé para que dures 1000 años como Matusalén, negativo. Inmediatamente entró el pecado, entró la muerte, y nos estamos degenerando en la maldad. Y están naciendo enfermedades nuevas que no existían, y el hombre creando también. La mentalidad de Dios es tu salvación. Dios quiere lo que tú estás pensando, pero en la eternidad contigo. ¿Qué tú quieres? Durar mucho y no morir nunca. Ya Dios te lo dijo. Acéptame, conviértete, que yo te voy a dar eso que tú estás pidiendo. Dios nunca dijo en la Biblia, te diseñé para que dures 1000 años. La ley de la no contradicción, la voluntad de Dios, la salvación de tu alma. No guardarte hasta que tú estés un ancianito, porque Dios no dijo eso. El pensamiento de Dios es salvarte de lo que viene. ¿Eres inteligente ahora? Ok. Es el final. Llévatela. Llévatelo, Cundo.